Muy buenos días. Qué bueno que tuvimos un nuevo amanecer en el día de hoy. No sé tu calendario qué te dice, pero hoy es feriado. Alguien que me ayude. ¿Qué día es hoy? 4 de marzo, Día de la Memoria. Día de la Memoria. Para que no nos olvidemos de lo que sucedió hace muchos años atrás, aunque creo que la situación del país hoy está peor de lo que estaba hasta ese momento. Pero la palabra de Dios dice en Isaías 43:18, olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. ¿Cómo sigue? Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Un amén. Qué bueno que Dios está haciendo. ¿Está haciendo eso Dios? ¿Está haciendo cosas nuevas? ¿Lo están viendo? Yo creo que sí. Y lo va a seguir haciendo. A veces no entendemos lo que hace. Pero cuando pasa el tiempo nos va cayendo la ficha, como dicen hoy, ¿no? De lo que Dios está haciendo. Hoy vamos a compartir una reflexión que le puse como título en el día de ayer: se necesitan valientes. Se necesitan valientes. Resulta que en estos días me vino a la mente mi época de adolescencia, en donde en varias oportunidades yo hacía algunos trabajos de distintos tipos, sobre todo trabajos familiares, ayudando en el campo. Ayudaba a arrancar algunos yuyos, a cortar otros, ordeñar vacas, en fin, distintos trabajos. Pero era un poco remolón. ¿Saben lo que significa remolón? Parece que estoy hablando a gente demasiado joven y no conoce la palabra remolón. Remolón, según el diccionario, es aquel que demora hacer las cosas que tiene que hacer. O sea, la Biblia le podría llamar perezoso, ¿sí? Alguien que... Yo renegaba mucho con hacer cosas. Me tenían que empujar para que haga cosas. Las hacía después, pero era un poco remolón. ¿Hay algún remolón por acá? Hay una madre que está mandando al frente a su hijo y el hijo no se da cuenta porque está sentado delante, pero bueno. Y ciertas cosas yo las hacía porque me estimulaba el resultado que obtenía. A veces dinero, a veces el placer de haber hecho algo. Y sobre todo tenía un buen ejemplo que mi padre era muy trabajador. Entonces eso me alentaba también a trabajar porque veía que mi padre trabajaba y trabajaba. Y también la necesidad de sobrevivir me llevó a seguir trabajando. Hasta que un momento tuve un encuentro con Dios y entendí otra faceta del trabajo, del hacer las cosas. Porque ahí encontré que Dios me estaba buscando porque había un propósito para mi vida de parte de Dios. Y entendí que Dios quería que, en cierta manera, trabajara para Él, en el sentido de que haga cosas para Él. Y ahí dejé de ser remolón, porque empecé a sentir un propósito distinto con lo que era mi vida. Hoy veo la sociedad, veo la ciudad, veo compañeros de trabajo y sigo encontrando que hay hombres y mujeres perezosos, remolones, que les cuesta hacer las cosas que tienen que hacer, que tienen un espíritu abatido, que están dormidos, que están atados a algo que no los deja hacer lo que tienen que hacer, que quieren tener resultados sin trabajo, sin esfuerzo, y de pronto las cosas hay que hacerlas y no hay quien las haga. Eso pasa en la sociedad, pasa en mi empresa, no sé si donde vos trabajás también.
Pero también veo que pasa en la iglesia. En la iglesia a veces hay cosas que hay que hacer y no han entendido algunos lo que es el trabajo para Dios. Piensan que es el trabajo para una institución, pero en realidad la iglesia es un organismo vivo, formado por cada uno de los que estamos presentes. Y hay cosas que hacer y a veces somos remolones en hacer lo que le llamamos ministerio, servicio, las tareas que Dios nos pide que hagamos. En algunos casos algunos le llaman vagos. A mí me gusta más remolones. La Biblia le llama perezosos. Pero no es algo nuevo. Pero Dios me dijo que comparta esto en esta mañana. Y digo que no es algo nuevo, porque en la Biblia también encontramos gente que necesita un plus de aliento para hacer las cosas que tiene que hacer. Me encuentro con la palabra de Dios en Deuteronomio. Si querés tomar nota, hay papeles, bosquejos blancos. 31, 7 y 8 dice: Llegó Moisés, llamó a Josué mientras el pueblo de Israel observaba y le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Tú dirigirás a este pueblo hacia la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados. Y tú la repartirás y se la asignarás. El Señor te dirigirá, estará contigo y no te dejará ni te olvidará. No tengas miedo ni te amedrentes. No tengas miedo ni te amedrentes. Moisés le estaba diciendo a Josué que sea valiente, esforzado y valiente. La misión era grande. ¿Acaso nosotros no tenemos misiones grandes que cumplir? A veces vemos la tarea que hacer como algo pequeño, pero es parte de algo grande que tengo que hacer. Y así como Josué, ¿qué necesitamos que se nos diga? Sé valiente, esforzate. Ahora, uno puede decir, bueno, pero fue una frase nada más. Pero me llama la atención que después encuentro 7 pasajes más en donde le dicen a Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, que Josué posiblemente algo lo frenaba, algo lo ataba a hacer la tarea que Dios le estaba encomendando hacer. Sin embargo, hasta el mismo pueblo le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Después encuentro otro pasaje en Primera de Crónicas 28:20, donde David le dice a su hijo Salomón, siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Y habla del templo y se me viene a la mente ya lo de que vivimos en la iglesia. Y Dios nos dice en esta mañana, sé fuerte y valiente. Hacé el trabajo que tenés que hacer. No seas remolón, no seas perezoso, ponete en acción y hacé lo que tenés que hacer. Como ven en la pantalla también está el 1 Corintios 16, donde dice Pablo, manténganse atentos y firmes en la fe. ¿Y qué más dice? Sean fuertes y valientes. Anímate, vamos, ponete a trabajar. ¿Alguna vez le tuviste que decir a alguien así? ¿En tu casa? ¿A tus hijos? Dale, dale, vamos, hacelo. Hoy Dios nos está diciendo, dale, vamos, hacelo. ¿Qué te dijo Dios que tenés que hacer? No me digas que Dios no te mostró algo que tenés que hacer. ¿En qué iglesia estamos? Gracias. Y cosa que no tuvo suerte, llamémosle así, el pastor Alejandro el domingo pasado, hoy tenemos los propósitos colgados. ¿Sí? ¿Hay algo para hacer en vida con propósito? Sí, mira vos, acercar, integrar, enseñar, servir, honrar. ¿Acaso Dios no te está pidiendo que hagas algo de eso? Y sin embargo, a lo mejor estás atado a la silla.
Sin embargo, hay algo que te está impidiendo ser valiente y esforzarte a hacer la tarea que tenés que hacer. No va a haber victoria si no hay valentía. No va a haber esfuerzo, no va a haber victoria si no hay esfuerzo y valentía en cada uno de nosotros. ¿Qué tenés para hacer en este año 2019? ¿Qué Dios te dijo? Como iglesia nos puso un propósito, un objetivo. ¿Estamos trabajando para ese objetivo? ¿Qué estamos esperando? Dios hoy te dice, y me lo dice a mí también, sé valiente. Hay algo que te está atando a que no tengas la valentía de imitar a Dios, porque dice el Salmo 24:8, ¿y quién es este Rey de la Gloria? Muchas veces cantamos Gracia Sublime, que habla del Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿De quiénes somos imitadores nosotros? Deberíamos ser imitadores de Él. ¿Y cómo es el Señor? Fuerte y valiente. Pero insisto, hay cadenas que nos atan, que nos esclavizan. En el primer texto que leímos, le dice Moisés a Josué, no tengas miedo, no te amedrentes. Y muchas cosas nos dan miedo, pero sobre todo hay cadenas, digo yo, que nos hacen esclavos de algo que no nos permiten ser lo valiente que tenemos que ser para hacer las tareas. Entonces, puse una frase ahí en el bosquejo, debemos romper cadenas que nos impiden ser valientes. ¿Querés en esta mañana romper cadenas que te impiden ser valiente? ¿O estás siendo lo valiente que tenés que ser y estás haciendo todo lo que tenés que hacer? ¿Querés romper cadenas? Un valiente lo primero que tiene que hacer es cambiar el rumbo. Cambiar de rumbo. Arrepentirse del pecado. ¿Qué es lo primero que te ata para que vos dejes de ser lo valiente que tenés que ser? El pecado. ¿Alguien de ustedes ha pecado? 2 valientes levantaron la mano. Bien, hay 2, pasen al frente y cuenten, ¿cuáles son sus pecados? No, todos hemos pecado. No hay ni uno que no haya pecado. Todos hemos pecado, tenemos ataduras a algunas cosas, adicciones, malos hábitos. Todo el mundo necesita desatarse del pecado porque dice la palabra de Dios, lo dijo Jesucristo. Les digo la verdad, todo el que comete pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. ¿Y es valiente un esclavo? No. ¿Tiene victoria un esclavo? No. Está atado. ¿Está atado a qué? Al pecado mismo. Si nos vamos a la historia del Antiguo Testamento, hay una persona que era muy fuerte. A ver, ayúdenme. ¿Quién era la persona que era muy, pero muy fuerte? Sansón. Y él podía vencer cualquier victoria, cualquier batalla y tener victoria, ¿verdad? Hasta que algún día perdió las fuerzas. ¿Sí o no? ¿Y por qué perdió las fuerzas? Algunos dijeron porque le cortaron el pelo, pero verdaderamente, más allá de esa señal, de ese símbolo, era porque había pecado. Y porque no se había arrepentido de su pecado. Y entonces él empezó a ser esclavo y en lugar de tener victorias y ser valiente y enfrentar las batallas con victoria, él quedó esclavo del pecado. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Te hace libre Jesús? Muchos han disfrutado el gozo de saber que tienen vida eterna por creer en Jesucristo. Pero no llegan a experimentar la libertad que da Cristo porque no confían totalmente sus vidas a Él. Y siguen atados a pecados que traen del viejo hombre, de la vieja naturaleza, y no son valientes. Hay pecados que pueden venir
por herencia, llamémosle. Pero hay pecados que son por decisiones propias. No le podemos echar la culpa a Adán y a Eva por pecados que cometimos esta semana, ayer, hoy mismo. ¿Quiénes son responsables de tus pecados? Vos. Y ese pecado te hace esclavo del mismo pecado y no te deja ser lo suficientemente valiente que se requiere para ser un hombre de victoria. Quise poner el texto de Romanos, capítulo 6, está en 2 diapositivas y lo leemos y dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado, dice Pablo, y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, vivan en la libertad de la gracia de Dios. La gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, la bondad de Dios, es lo que nos espera si depositamos nuestra total confianza y vivimos, como dice Pablo, por medio de Cristo Jesús, libres del pecado. En esta mañana Dios te está diciendo: arrepentite. Esto parece un mensaje trillado, como se dice. ¿Cuántas veces has escuchado de que hay que arrepentirse de los pecados? Pero sin embargo, hay gente que está atada todavía al pecado porque no se arrepiente. Yo no digo deja de pecar así como diciendo nunca más vas a volver a pecar. Todos tenemos una naturaleza que tarde o temprano nos va a hacer cometer un error. Pero el tema es vivir intencionalmente, decidiendo vivir en pecado, dándole la espalda a Jesucristo, teniendo esos arrepentimientos que no lo cree nadie, como para más tarde volver a caer. Dios quiere que cambies de rumbo. Dios hoy te dice: sé valiente. Libérate de las ataduras del mal, libérate de las ataduras del pecado. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, que corrija con mansedumbre a los que se oponen a la verdad, por si acaso Dios les conceda arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. ¿Cuántas cosas con cuántas cosas el diablo te está haciendo caer? Tenemos que dar renuncia y dejar de estar dependiendo de la voluntad del diablo y empezar a depender de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en la libertad de su gracia. Que disfrutemos la libertad de estar vivos y no atados y muertos al pecado. Entonces, lo primero que tenemos que desatarnos es del pecado. En esta mañana es posible, si te dejo unos segundos pensar, te viene a la mente un pecado el cual te está atando. Y hoy dice Dios, es el momento que lo dejes. Es el momento que le digas basta, que te sueltes de esa atadura y empieces a ser libre para obtener victorias. Para que seas uno de esos valientes que Dios llama esta mañana en Vida con Propósito, para cumplir con los propósitos que Dios dio a la iglesia, cumplir con los propósitos que Dios puso en tu vida, llegar al objetivo que Dios nos desafió. En primer lugar, entonces, dijimos que tenemos que cambiar de rumbo, arrepentirnos de nuestros pecados. En segundo lugar, sujeto no a decisiones propias, sino a lo mejor a la forma en que nos han criado, tenemos que romper con cadenas de la crianza, como por ejemplo los malos ejemplos. Por eso ahí dice volver a empezar como título
del punto. Volver a empezar, porque a lo mejor la historia tuya está marcada por malos ejemplos y vos tenés que empezar a trazar tu nueva historia. A lo mejor has vivido con personas que sus vidas no fueron un ejemplo sano, puro, agradable para vos. Has sido contaminado por la vida de personas que vivían en tu casa, tus padres, tu madre, algún tío, algún primo, que marcó negativamente tu vida. Y hoy hay una amargura en tu corazón que no permita que seas libre, que seas valiente y que puedas enfrentar cada batalla que aparece en la vida. ¿Hay amargura en tu corazón? ¿Estás marcado por alguna mala enseñanza, algún mal ejemplo? Hoy es el día de que te liberes de eso. ¿Y cómo se libera de una amargura que hay en nuestro corazón por algo que alguien nos hizo, por un mal ejemplo con que nos han educado? La palabra es una y se llama perdón. El versículo que aparece en pantalla dice, por el contrario, lo dice Pablo, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si no recibes a Cristo en tu corazón, no vas a saber de lo que es disfrutar del perdón. Y si no sabes disfrutar del perdón de Dios, no vas a perdonar, no vas a poder perdonar a otros. Pero si hay amargura que te ata, que te frena, vos en esta mañana tenés que decir, me tengo que soltar. Si te viene a la mente una mala enseñanza de alguien, si te viene a la mente el daño que alguien te hizo, hoy lo tenés que soltar perdonando. ¿Alguna vez has manejado un auto con el freno de mano puesto? Hoy los autos tienen una señal, les explico por las dudas, que se prende rojo. No es para decorar el auto, que te indica que el freno de mano está puesto. Esta mañana me subo al auto, anoche, me subí al auto y le saco el freno de mano, pero no lo hice lo suficiente. En el retroceso retrocedió bien. Cuando voy a salir, se paró. Y una señal sonora y la luz en el tablero me decía que el freno de mano estaba puesto. No podés ser el valiente que encara las situaciones de la vida si tenés una amargura no resuelta, si tenés a alguien que no has perdonado, porque es como un freno de mano. Podés tener el mejor auto, acelerar a fondo, pero si el freno de mano te ha puesto, no vas a ir a ningún lado. Entonces nosotros tenemos que perdonar. ¿Tenés a alguien que perdonar en esta mañana? No me lo digas a mí. Porque hoy es una relación tuya con Dios que le digas, Dios, ayúdame a perdonar a esta persona. Porque son personas que han influenciado negativamente en tu vida. Con malos ejemplos, también con mentiras. A lo mejor han declarado mentiras sobre tu vida. Han dicho, jamás vas a poder lograr algo. Vos no sos bueno para nada. Muchas veces los padres cometemos errores de que decimos cosas sobre nuestros hijos y a veces en broma. Pero son palabras que soltamos y a veces son palabras negativas. Y creen una mentira porque ni siquiera es una verdad. No las digamos ni en broma. Me viene a la mente un padre que durante muchos años en la crianza de su hijo le decía a su hijo, no seas maricón. Ese hijo hoy tiene 30 y pico de años. Y es maricón. Maricón es una palabra vieja, ¿sí? Es afeminado, es homosexual. Y fue tan solo por las palabras del padre, yo creo que influyen mucho. A lo mejor te criaste en un entorno donde te ponían apodos que te tiraban abajo. Yo escuché palabras como decir, muerto, ¿cómo andás? Y uno lo dice en broma, ¿no?
Son palabras vulgares de la calle, pero estás declarando muerto a alguien, y a lo mejor es alguien de tu familia, alguien de tu descendencia. Y son mentiras, y dice la palabra de Dios en Juan 8:31, Jesús les dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En esta mañana vos tenés que tomar el desafío de desterrar toda mentira que hubo sobre tu vida y empezar a creer en la palabra de Dios. Porque si dice que no sos bueno para nada, la palabra de Dios te dice que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Si alguien te dijo que sos un muerto, Dios dice que tenés vida y tenés vida eterna en Cristo Jesús. Porque la verdad es la que te hace libre. En esta mañana estoy seguro, por estar compartiendo la palabra de Dios, algunos de ustedes toma esa palabra y verdaderamente es libre. No importa la mentira que hayan dicho en tu vida. A lo mejor te han enseñado a crecer pensando en la escasez, en que nunca vas a tener dinero, en que te va a ir mal en los negocios. Y Dios es un Dios de abundancia, lo dice su palabra. Y si sos fiel a Él y lees su palabra y crees en su palabra, Dios revierte esas situaciones. Por eso vos tenés que tomar un desafío delante de Dios de decir, busco en la palabra de Dios las verdades para aplicar en mi vida. Y pedirle al Espíritu Santo que te guíe y te hable y te dé la pasión para entender cada punto de la Escritura, porque Dios en esos puntos va a transformar tu vida. Pero también hay tradiciones que vienen por la crianza, tradiciones humanas. Las tradiciones son, ¿qué son las tradiciones? Costumbres, ¿no? Y algunas son lindas costumbres. Una forma de recordar el pasado, de celebrar, de juntarse en familia. Pero hay malas tradiciones. Hay malas costumbres que se heredan en las familias. Y que nos atan. Y que no nos dejan ser valientes. Porque cada vez que queremos tomar una decisión de cambio, se nos viene la frase del papá, de la mamá. No, pero no nos tenemos que dejar de juntar a comer los ravioles los domingos. Y es lindo juntarse a comer ravioles, pero vos tenés un desafío a lo mejor ante Dios que tomar, pero tenés que responder a una costumbre de la familia. ¿Quiénes viven costumbres? ¿Algunos de ustedes tienen costumbres, tradiciones? Todos. Y no todas están mal. Los cristianos dentro de la iglesia llevamos tradiciones adelante. ¿Por qué hacemos tal cosa? ¿Dónde está en la Biblia? Y porque Pablo dijo, bárbaro, Pablo dijo, y lo vamos a hacer, pero como lo estamos haciendo es porque lo venimos haciendo. Y hay tradiciones que son buenas, que van a la altura de la palabra de Dios, pero hay otras que se están arraigando en nuestras vidas y no son ni más ni menos que ataduras. Hoy la juventud está viviendo una gran tradición. ¿Cuál es la tradición? No llegar virgen al matrimonio. Eso es algo que se hizo parte de la sociedad. Y ya es costumbre. Tenemos que romper con tradiciones y costumbres que vienen de nuestras familias, que no son buenas y que nos llevan a estar atados, a no ser valientes, a no lograr los objetivos de lo que Dios nos está pidiendo. Colosenses, Pablo le dice a los colosenses, capítulo 2, versículo 8, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Jesucristo fue más duro. Estaba hablando con los fariseos. Los fariseos le dijeron, ¿cómo tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús les respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Y les acusaba a los fariseos que preferían seguir con sus tradiciones antes de obedecer lo que Dios le había mandado.
algo de la crianza que te dieron, malos ejemplos, mentiras, tradiciones humanas, a lo mejor hoy te está impidiendo ser la persona libre que Dios quiere que seas. El valiente que está dispuesto a esforzarse y decir, cuenten conmigo, yo hago esto. Hoy es un día para liberarse de esas ataduras. En último lugar, puse un punto que se llama orar y consagrar. Porque creo que la mejor manera de renunciar a toda atadura es con la oración. ¿La oración tiene poder? ¿Has experimentado el poder de la oración? ¿En dónde está el poder? ¿En nosotros? ¿En la frecuencia que lo hacemos? ¿En las palabras que utilizamos? El poder está en el Dios que escucha y responde. ¿Creen ustedes en que Dios escucha y responde? Si estás acá en esta mañana, ¿no crees que si le pedís a Dios que te ayude con el poder de su Espíritu a desatarte de lo que está atándote, no lo va a hacer? Hoy tiene que ser una mañana de liberación en tu vida. No podemos seguir pensando, soñando con un 220 para el 2020, con acercar, integrarse, enseñar, servir y honrar, si estamos siendo remolones, esclavos de una atadura, de un pasado que tenemos que olvidar. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Y yo te animo a algo más, no solamente orar por vos, sino que tenemos que interceder unos por otros. Me gusta un versículo sobre la oración, había muchos versículos. Quise escoger uno porque no podía usar todos en esta mañana. Y Santiago, capítulo 5, el versículo 16, dice, confiénsense los pecados unos a otros. ¿Y qué más dice? Oren unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. En esta mañana, nosotros tenemos que estar dispuestos a orar a Dios y a consagrarnos, para ser los valientes esforzados que Dios está esperando que seamos en este año 2019, para poder cumplir los objetivos de la iglesia y los objetivos personales. Hay un llamado de Dios para tu vida. Hay algo que Dios está pidiendo que vos hagas, pero hay un miedo, hay una atadura, hay algo que te está frenando para que lo concluyas, para que lo lleves adelante en victoria. Tenés que consagrar tu vida, tenés que consagrar la vida de tu familia, de tu pareja. Tenés que sacar todo estorbo, toda atadura, hacer una limpieza. Si crees en Cristo, hoy tenés que acudir a Él para que haya una limpieza en tu vida, para que no seas el mismo de siempre, la misma de siempre, para que haya realmente una entrega de tal manera que Dios te utilice en forma valiente y esforzada completamente. Hay un relato en Hechos de los Apóstoles que dice así, muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. Es como que en esta mañana, muchos de los que estamos acá, abramos nuestro corazón, nos arrepentamos y confesemos nuestras malas prácticas. Dios necesita que seamos limpios, pero no es suficiente. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Sus libros, sus instrumentos de magia, su base de lo malo que estaban actuando, lo quemaron. Esto me llama a que la gente de la iglesia primitiva, que entendía la palabra de Dios, que entendía que Dios estaba pidiendo una consagración, no era suficiente solamente declarar que Cristo es el Señor. Tenían que limpiarse de todo lo malo que tenían. Tenían que dejar, en este caso, la magia que practicaban, las hechicerías, el ocultismo que llevaban. Vos algo tenés a lo mejor que hoy limpiar de tu vida. En la antigüedad el llamado era limpiar el templo.
para que esté limpio y consagrado para la presencia de Dios. Jesucristo dijo, por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatela y tírala. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie, que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Ojo, este versículo no está llevándote a que te lastimes. Es una ilustración de Jesús para que entiendas lo radical de la consagración. Dios quiere que te limpies completamente. En 2 de Crónicas 29, 5 al 6, y les dijo, Ezequías les dijo, el rey, escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus padres. Saquen del santuario toda impureza. Dios quiere valientes en este año. Dios quiere personas que no se escondan, que no sigan atadas al pecado, a las malas crianzas, a las malas decisiones. Dios quiere que si estés acá, estás escuchando este mensaje, Dios te está diciendo, consagrate. Clama a Dios y entrega todas las cosas que tenés que renunciar para que realmente seas una persona valiente, esforzada, como lo fue después Josué, como en su tiempo lo fue también Salomón, como las personas que escucharon las palabras y el desafío de Pablo fueron esforzados y valientes para marcar un antes y un después y ser ejemplos para nosotros desde esa iglesia primitiva. La generación que sigue necesita de que vos hoy, hombre y mujer ya adulto, no sigas atado al pecado y a la mala crianza, sino que digas, yo puedo limpiarme, yo puedo ser una persona valiente y esforzada para cumplir con los propósitos de Dios y los objetivos de Dios. Hay una placa que te resume lo de hoy. Cuando el pecado invada tu vida, ¿qué tenés que hacer? Arrepentite. Cuando la amargura eche raíces en tu corazón, perdona. Cuando las mentiras se mezclen en tu historia, busca la verdad. Cuando las tradiciones ganen terreno, vuelve a empezar. Cuando los problemas y los obstáculos aumenten, orá y consagrate nuevamente. No dejes de limpiarte. Renuncia a lo que te está atando. Esta semana que pasó, hombres y mujeres vieron una película, ¿verdad? En los grupos pequeños. Pablo dice en Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En esta mañana Dios te dice, despiértate, desatate, desencadenate, limpiate, renovate, consagrate y te alumbrará Cristo. ¿Estás dormido? Dios no necesita hombres dormidos ni mujeres dormidas. Necesitan hombres valientes y mujeres valientes. Decía que en esta semana vieron una película. ¿Cómo se llamaba la película? Leyendo el libro me desafió a compartir Dios esto con ustedes. Pero hay un versículo en la película. Un versículo que es clave, que es el último. ¿Sí? Anda 2 hacia adelante. Por favor. Josué 24:15. Esta es una resolución. Escojan hoy a quién quieren servir. Por mi parte, mi casa y yo, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Dios te llama esta mañana a que dejes de ser un remolón. Que seas esforzado y, ¿qué más? Valiente.
desatándote de todas las cosas. Puede haber otras: el pecado, la mala crianza, historias, mentiras, malos ejemplos. Libérate de esas cosas. Y sé una persona que se consagra para ser un siervo de Dios. Vos y toda tu casa. ¿Estás dispuesto a consagrarte en esta mañana? ¿A renunciar? ¿Estás dispuesta? ¿Hay alguien que tiene que renunciar a algo en esta mañana? ¿Alguien que tiene que perdonar a alguien? ¿Alguien que tiene que volver a empezar una historia porque la historia que viene trayendo de la familia está manchada de mentiras, de malos ejemplos, de tradiciones vanas que te desvían, que te quitan fuerzas? ¿Hay alguien que tiene que consagrarse limpiándose en esta mañana? Si sos una persona que no en esta mañana se quiere consagrar al Señor, yo te invito a que te pongas de pie. Y así vamos a orar por vos, para que tengas el poder de Dios sobre tu vida. Porque Dios quiere vasos limpios. No necesitas decirle a nadie quién es esa persona que tenés que perdonar. Alguien te está atando. Un papá, una mamá. Toma una acción, ponete de pie. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por los ejemplos que están en tu palabra. Gracias por las palabras que están en tu palabra. Gracias porque tu palabra nos hace libres. Señor, en esta mañana, hijos tuyos se ponen de pie y se consagran en tu presencia, a olvidar el pasado, a limpiarse de toda la inmundicia que el pasado pudo haber dejado. Hay una mochila de cosas malas cargadas sobre nosotros. Hoy se limpian, se descargan, perdonan a esas personas que le han hecho daño. Hoy deciden comenzar una nueva historia, la historia en donde deciden ser siervos tuyos. A lo mejor lo habían hecho antes, pero se han vuelto a ensuciar. Hoy se arrepienten del camino tomado y vuelven al camino que se dirige a tu presencia. Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, recibe la confesión que cada uno te está haciendo en su mente, con sus palabras. Señor, toma el arrepentimiento, perdónalos y limpia sus vidas, para que desde hoy sean personas decididas a servirte, personas que marquen una diferencia en la misión que tengan en la sociedad. Este año es un año donde tus hijos necesitamos ser esforzados y valientes para mostrar algo diferente que la gente no encuentra en otro lugar. Señor, con tu presencia, tócalos, abrázalos, con tu espíritu límpialos, para que ellos sean valientes y puedan bendecir con esa valentía a esta sociedad, a la generación actual y a la que viene. Porque por una decisión hoy, miles de generaciones van a ser bendecidas. Señor, clamamos para que en la guía de tu Espíritu seamos los valientes que van a llevar adelante también vida con propósito. A un nivel más, a un impacto mayor, con vidas personales pero con vida de congregación, para que más personas vean la luz, conozcan el Evangelio de Jesucristo y puedan lograr la vida eterna. Clamamos en esta mañana, nos consagramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.